la diferencia entre la vida y la muerte. En un segundo, un acto de valentía inesperado puede cambiar el destino de todos. Imagina estar frente a un tirador armado, con tu vida en juego y el pánico apoderándose de cada rincón. Pero hay algo más que miedo, algo más fuerte que las balas: el coraje. ¿Qué harías tú si tu reacción pudiera salvar a todos los que amas? Las historias de aquellos que decidieron enfrentarse a la muerte son aterradoras, pero más aún nos muestran el increíble poder de la valentía humana. ¿Qué harías si, en un solo segundo, tu valentía pudiera salvar decenas de vidas? El tiroteo en la Universidad Seattle Pacific y el heroísmo de John Mace. Era un día común y corriente en la Universidad Seattle Pacific, el 5 de junio de 2014. Los estudiantes se movían entre las clases, absortos en sus pensamientos, cuando de repente la normalidad se transformó en un caos absoluto. Aaron Ibarra, un hombre de 27 años con antecedentes de problemas mentales y una perturbadora fascinación por los tiroteos en escuelas, irrumpió en el campus armado con una escopeta y un cuchillo de caza. Disparó sin piedad, matando a uno de los estudiantes y dejando a otros heridos, mientras que su mente demente solo pensaba en causar más daño. Sin embargo, lo que Ibarra no sabía es que había elegido a la persona equivocada para llevar a cabo su ataque. John Mace, un estudiante de 22 años, escuchó los disparos y en lugar de correr para ponerse a salvo, decidió enfrentarse a Ibarra. Con una valentía que solo surge en momentos de desesperación, John utilizó lo único que tenía a mano: un spray de gas pimienta. Mientras Ibarra recargaba su arma, Mace se acercó sin dudarlo ni un segundo y le roció el gas en el rostro, desorientando al atacante lo suficiente como para que John pudiera derribarlo al suelo. La lucha fue breve pero intensa. John Mace, con una rapidez asombrosa, logró arrebatarle la escopeta de las manos de Ibarra y lo inmovilizó hasta que llegaron las autoridades. En cuestión de minutos, la tragedia fue detenida, gracias al coraje de un hombre que decidió actuar, aun cuando todos los demás se encontraban huyendo para salvarse. Sin la valentía de John Mace, el campus hubiera sido escenario de una masacre mucho mayor. Lo que hace tan impresionante este hecho es la rapidez con la que Mace evaluó la situación y tomó la decisión correcta: actuar. En un abrir y cerrar de ojos, pudo cambiar el destino de decenas de personas. No se trató solo de enfrentar a un hombre armado, sino de demostrar que la valentía y la decisión rápida son fundamentales en los momentos de crisis. El hecho de que John no fuera un héroe de acción ni un soldado entrenado, sino un simple estudiante, hace que este acto sea aún más asombroso. El campus de la Universidad Seattle Pacific se llenó de caos y confusión, pero también de alivio al ver que el atacante fue detenido antes de que pudiera hacer más daño. Ibarra fue arrestado, y aunque se revelaron sus intenciones terroristas, se descubrió que su acción fue premeditada. Había visitado el campus en los días previos, estudiando el lugar y eligiendo cuidadosamente su objetivo. El hecho de que John Mace fuera capaz de frustrar su plan muestra cuán crucial puede ser la valentía de una sola persona en un momento tan crítico. La tragedia fue evitada por la decisión de uno solo. ¿Te atreverías a ser el siguiente héroe? En el norte de Colorado, el 7 de mayo de 2019, una mañana que comenzó como cualquier otra, se transformó rápidamente en una pesadilla para los estudiantes de la escuela secundaria STEM Highlands Ranch. Devin Erickson y Alec McKinney, dos jóvenes con una mente perturbada y un deseo ardiente de sembrar el terror, irrumpieron en la escuela con un arsenal mortal. Erickson portaba una pistola Glock, mientras que McKinney llevaba una escopeta de corredor. Ambos iban armados hasta los dientes, decididos a provocar una masacre. Los disparos resonaron
que, ante el peligro, sus vidas valían menos que salvar las de los demás. El sacrificio de Kendrick quedó grabado en la memoria colectiva como un recordatorio de que la verdadera valentía a menudo se encuentra en los momentos de mayor desesperación. Pero, ¿hasta dónde llegarías para salvar a alguien en peligro? El acto de compasión de Keenan Lowe en Portland, 2019. El 28 de mayo de 2019, el día comenzó como cualquier otro en la secundaria Park Rose en Portland, Oregón. Los estudiantes se preparaban para enfrentar otro día de clases, mientras el personal docente organizaba sus actividades. Ángel Granados Díaz, joven de 18 años, había estado luchando con profundos problemas emocionales. Armado con una escopeta, entró al edificio con la intención de desatar el terror en su escuela. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. En su camino se encontró con Keenan Lowe, el entrenador de fútbol de la escuela. Lo que ocurrió a continuación no solo sorprendió a los presentes, sino que cambió el curso de la historia de esa escuela. En lugar de huir, Keenan Lowe se acercó valientemente. Sin pensarlo dos veces, el entrenador se abalanzó sobre el joven y logró desarmarlo en una lucha física rápida y feroz. Lo que hizo aún más sorprendente este acto heroico fue la compasión que mostró Lowe hacia él. En lugar de tratarlo como un enemigo, Lowe decidió abrazarlo, consolarlo y hablar con él para calmar sus pensamientos desbordados. Este gesto de empatía fue más que un simple acto de valentía física. Fue un recordatorio de que, a veces, el poder de la comprensión puede detener una tragedia mucho más eficazmente que cualquier fuerza. La reacción de Keenan fue un contraste total con la violencia que Ángel había planeado, y el acto de Lowe evitó que la situación se convirtiera en algo irreversible. Ángel, sorprendentemente, se calmó al sentir la compasión de Keenan. El joven fue detenido, pero en vez de enfrentar la brutalidad de un enfrentamiento con las autoridades, tuvo la oportunidad de recibir la ayuda psicológica que tanto necesitaba. En el momento menos esperado, la valentía de una sola persona puede cambiar el curso de la historia. La mañana del 28 de enero de 2017 parecía igual a cualquier otro día en la escuela secundaria West Liberty Salem, en Ohio. Los estudiantes se dirigían a sus clases, el aire estaba lleno de risas y conversaciones entre amigos, y la rutina de todos transcurría con normalidad. Pero esa calma fue rota por un sonido ensordecedor. Eli Serna, un estudiante de 17 años, irrumpió en el baño armado con una escopeta. Había llegado decidido a desatar el terror. Pero lo que Eli no sabía era que ese día, en un instante, todo cambiaría para él. Cuando Logan Cole, un estudiante de 16 años, entró al baño, se encontró con una escena que nadie en su sano juicio podría haber anticipado. Eli con una escopeta cargada, dispuesto a disparar. Sin embargo, Logan no se desmoronó ante el pánico. En lugar de huir, hizo algo que muchos considerarían una locura. Enfrentó a él, se acercó a él con determinación y sin miedo. Las palabras de Logan fueron simples, pero cargadas de emoción. Tienes que hacer esto. Fue lo que hizo que esas palabras tuvieran un impacto tan fuerte en el atacante. Porque, en un instante tan crítico, las palabras de Logan lograron detener a un joven armado con una escopeta cargada. Eli, que había estado decidido a causar una masacre, se detuvo por completo. El poder de las palabras, junto con la valentía de Logan, fue suficiente para que Eli dejara caer su arma. Pero el desenlace no terminó allí. Eli, al sentirse rodeado por una mezcla de emociones complejas, todavía no podía procesar completamente lo que estaba haciendo. Fue en ese preciso momento cuando Logan se desvió del conflicto físico y optó por hablarle a Eli como si fuera una persona más, no como un enemigo. Su valentía emocional, esa capacidad de enfrentarse a una situación tan peligrosa y al mismo tiempo mantener la calma, fue la clave para evitar que la tragedia continuara. Sin embargo, lo que sucedió después fue aún más impactante. Logan Cole, herido por el impacto de las balas, cayó al suelo, pero nunca dejó de mirar a Eli. El coraje de Logan permitió que él pudiera detener la violencia. Durante ese tiempo crucial, las autoridades llegaron rápidamente y pudieron detener a Eli antes de que la situación se saliera de control.
Este no fue un acto heroico en el sentido tradicional. No fue solo una lucha física contra un tirador. Fue la decisión valiente de enfrentarse al peligro, de usar palabras en lugar de solo fuerza física y, sobre todo, de preservar vidas humanas. La reacción de Logan Cole fue un testamento de la fuerza interna que muchos desconocen que poseen hasta que se ven obligados a enfrentarse a algo tan inesperado. Cuando las autoridades llegaron, Eli Serna fue arrestado y Logan Cole fue trasladado de urgencia al hospital, donde se sometió a varias cirugías. A pesar de las heridas graves, Logan sobrevivió y se convirtió en un símbolo de lo que el coraje real puede hacer en momentos de desesperación. Las imágenes de Logan en el hospital, siendo tratado por las heridas de las balas que recibió mientras intentaba salvar vidas, son las mismas que marcaron a muchos. No solo sobrevivió a su agresor, sino que logró hacer retroceder el miedo, un momento donde muchos solo pensarían en huir. ¿Qué hace que un joven decida, en medio de todo el caos, enfrentar el peligro para salvar a otros? Es un acto de valentía que va más allá de lo físico. Es el reflejo de una fuerza interna que surge cuando más se necesita. Logan no solo salvó vidas, también mostró que la valentía emocional puede ser tan poderosa como la fuerza física en los momentos de crisis. Y mientras las imágenes de esa escuela se mantendrán grabadas en la memoria colectiva, la valentía de Logan Cole continuará siendo un símbolo de esperanza en tiempos de desesperación. La vida de muchas personas puede depender de una sola decisión en un instante. El 25 de mayo de 2018, el aula de ciencias de la escuela secundaria Noblesville West, en Indiana, se llenó de silencio. La mañana parecía ser tan rutinaria como cualquier otra. Los estudiantes estaban concentrados en un examen de ciencias cuando de repente el sonido de disparos rompió la calma. Un estudiante de 13 años, armado con una pistola calibre 22, irrumpió en el aula, dispuesto a desatar el terror. En medio del pánico, Jason Seaman, el maestro de ciencias y exjugador de fútbol, reaccionó de manera instintiva. Mientras los estudiantes corrían a esconderse, él decidió enfrentarse al atacante. Jason, con la rapidez de un atleta y el coraje de un líder, se abalanzó sobre el tirador. Sin temer por su propia vida, desarmó al joven atacante en una lucha física que sorprendió a todos. La violencia de los disparos no pudo detener a Jason Seaman, quien logró dominar al agresor antes de que pudiera causar más daño. A pesar de haber sido alcanzado por 3 disparos en el abdomen, Jason no se rindió. Con su propio cuerpo sangrando, desarmó al tirador y lo mantuvo inmovilizado hasta que llegaron las autoridades. Lo que hace aún más impresionante este acto es la rápida intervención de Jason, que no solo desarmó al atacante, sino que también protegió a los estudiantes, dándoles la oportunidad de escapar. Jason Seaman no se consideraba un héroe, ni en ese momento ni después. Para él, lo que hizo fue simplemente lo que tenía que hacer. Sin embargo, el mundo lo vio como un héroe, como un hombre que actuó sin dudar cuando se trataba de salvar vidas. El valor de Jason Seaman no fue solo físico, sino también emocional. En una situación de máxima tensión, su capacidad de tomar decisiones rápidas y proteger a sus estudiantes hizo toda la diferencia. La valentía de un solo hombre pudo evitar una tragedia mucho mayor. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a Jason tendido en el suelo, siendo atendido por los paramédicos. Aunque su valentía le costó su salud, las vidas de sus estudiantes fueron salvadas. Jason se convirtió en un símbolo de coraje, pero más allá de eso, representó lo que significa estar dispuesto a dar todo por la seguridad de los demás. En momentos de extrema desesperación,
clave que permitió detener lo que podría haber sido una tragedia mucho mayor. La valentía colectiva fue lo que permitió que Jacob sobreviviera y Kipland Kinkel fuera arrestado. La decisión de un joven puede salvar decenas de vidas en un solo segundo. El 6 de mayo de 2021, un día que parecía común y corriente, la escuela secundaria Rigby, ubicada en Idaho, se vio envuelta en un acto de violencia tan inesperado que estuvo al borde de convertirse en una tragedia mucho mayor. Un estudiante de 12 años, armado con una pistola semiautomática, irrumpió en el centro educativo con la clara intención de causar daño. No se sabía aún cuántas vidas iban a verse afectadas por su acción, pero lo que era claro es que en ese mismo momento, en ese mismo lugar, el destino de muchas personas iba a estar en manos de una sola persona, sin saberlo. Lo que él no anticipó, ni lo que ninguna persona pudo prever, es que en ese mismo escenario lleno de caos y miedo, se encontraría con una mujer cuya valentía no dependía de las armas ni de la fuerza física, sino de algo mucho más poderoso: la empatía. Esa mujer era Krista Nighting, una profesora de matemáticas conocida por su actitud tranquila y su habilidad para conectar emocionalmente con sus estudiantes. Krista no era un militar ni un policía, sino una educadora con un don natural para escuchar y comprender a los demás. Nadie podría haber imaginado que su habilidad para ver el dolor detrás de la violencia sería lo que podría salvar tantas vidas ese día. Cuando Krista escuchó los disparos a lo lejos, su reacción no fue la que muchas personas esperarían de alguien frente a una situación tan peligrosa. Mientras el sonido de las detonaciones retumbaba por los pasillos, el miedo podría haberla paralizado, y no era difícil imaginar que podría haber corrido a refugiarse, como lo hicieron muchos otros. Pero Krista, con una decisión inmediata y calculada, decidió salir al pasillo donde vio a la niña armada. Frente a ella, con una pistola en las manos y la desesperación reflejada en su rostro, se encontraba una joven que, como muchos otros, había sido víctima de su propio dolor interno. Sin titubear, Krista se acercó a la joven tiradora con una calma sorprendente, casi imposible de creer en ese contexto de pánico extremo. En lugar de enfrentarla con agresión o intentar someterla por la fuerza, Krista optó por un gesto inesperado. Se acercó lo suficiente para ofrecerle algo mucho más valioso que cualquier palabra de orden o amenaza: compasión. Con una suavidad inquebrantable en su voz, comenzó a hablarle a la joven, no con reproche ni con miedo, sino con un profundo sentimiento de humanidad que alcanzó a la niña más de lo que cualquier arma podría haberlo hecho. Lo que siguió fue aún más increíble. La joven, con el arma aún en las manos, pareció detenerse en seco. En un giro que dejó a todos los presentes sin aliento, la niña, en lugar de disparar, dejó caer el arma. ¿Qué había sucedido en su interior para que tomara esa decisión? ¿Cómo una persona tan joven y desesperada decide abandonar su única fuente de control frente a una situación tan crítica? La respuesta fue sencilla, aunque profundamente conmovedora: el poder de la compasión y la empatía de Krista. Su abrazo no solo ofreció seguridad, sino también un refugio emocional en medio de una tormenta de emociones que probablemente la niña no podía manejar. Este simple pero poderoso gesto de abrazar a la joven tiradora no solo evitó una tragedia, sino que permitió que la situación, que había comenzado con desesperación y miedo absoluto, terminara con una intervención pacífica. Lo que parecía una amenaza de múltiples víctimas se transformó en una oportunidad para sanar, para entender y para poner en evidencia que el coraje no siempre se mide en rapidez o fuerza. A veces, la verdadera valentía radica en saber cuándo ofrecer calma y comprensión en lugar de violencia. Krista Nighting no fue reconocida como una heroína por las cámaras ni los titulares de los periódicos, pero su capacidad para detener la violencia sin recurrir a la fuerza hizo que su historia fuera aún más impactante. El miedo, la desesperación y la angustia fueron reemplazados por un acto de humanidad pura. Gracias a su valor emocional, esa niña fue detenida sin que nadie más resultara herido.